si lo que acaba de entrar en nuestro sistema solar no encaja en ningún manual de astronomía, y la pregunta no es qué es el Atlas I3, sino por qué nos incomoda tanto este tema? ¿Por qué en vez de generar conocimiento ha creado casi una crisis? Un debate científico, un debate también a nivel interno popular, la ciencia avanzando con certezas, pero también con lo que no encaja, y Atlas 3, definitivamente este Atlas I3 no encaja, así que tal vez el problema no sea lo que estamos viendo ahí fuera, sino los ojos con lo que lo estamos mirando y lo que cada uno quiere ver en este asteroide. Así que para hablar de esto tengo conmigo aquí a Josep Guijarro, compañero de viaje en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, que es pues gran amigo, admirado investigador, escritor. Lo hemos tenido aquí también en el programa otras veces. Una de las mentes, yo creo, pues que no se conforman con repetir mapas con el territorio cambiado, ¿no? Y que además Josep lleva décadas explorando los límites de la ciencia, el misterio y el pensamiento crítico, justo donde hoy vuelve a situarse este debate con fuerza, con figuras además como Avi Loeb cuestionando los consensos y recordándonos algo esencial, que es que incluso en la astronomía, esa ciencia que creemos tan sólida, pues también se reescribe. Bienvenido, Josep Guijarro. Bien hallado, muchas gracias, Mado, por la invitación bueno, me sonroja, ¿no? La presentación. Yo quiero, ante todo, dejar claro que no soy astrofísico, que no soy astrónomo, que me he limitado como periodista a preguntar, a veces a preguntar de forma incómoda, a pensar con sentido común y a darme cuenta que esto, más que un problema científico, es básicamente un problema de comunicación, es un problema de contar las cosas en el momento en el que se deben contar, porque una cosa es el tiempo de la ciencia y la otra es el tiempo de la sociedad. Y no están acompasados, la sociedad quiere respuestas, los científicos no las dan y entonces entra en juego la desinformación. ¿Hasta dónde llega nuestro conocimiento del cosmos? Yo creo que hasta muy poco. ¿Y qué hacemos cuando el universo nos obliga a admitir pues que aún no sabemos tantas cosas, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta. Yo creo que, bueno, tú dices, yo no soy astrofísico, ni soy astrobiólogo, ni... Bueno, tú eres un periodista con muchísimas décadas ya de experiencia a tus espaldas, que, bueno, aquí hemos hecho de todo un poco, ¿no? ¿no? Hemos hecho periodismo histórico, periodismo, ¿no? Incluso de divulgación científica en ocasiones. Y, Josep, empecemos por lo incómodo. ¿Qué es lo que más realmente molesta a algunas personas en este debate del Atlas I3? Bueno, depende a quien le preguntes, la respuesta es una o es otra. Yo creo que procede a hacer primero un preámbulo para situar a tus telespectadores en cuál es básicamente el problema que suscita este cuerpo interestelar. Fíjate que, o nota que no le llamo cometa directamente, le llamo eso, objeto Me interestelar, parece bien lo porque, que has dicho. Hagamos una especie de recapitulación. ¿Qué es esto? Antes de entrar en materia, si quieres. claro, porque no ha pasado tanto tiempo. A este objeto interestelar le descubrimos, o le descubren, para ser exactos, en el mes de julio de 2025 un observatorio que se llama Atlas, de ahí su nombre, y recibe el nombre de 3 por ser el tercer objeto de interestelar. 3 y Atlas es el tercer objeto interestelar, en este caso, pues del observatorio Atlas. Hay otro previo que se llama Borisov, que por cierto su nombre es un astrónomo que ha descubierto ya dos cometas, estos sí claramente cometas que recibieron el nombre de 2I Borisov y 4I Borisov. Y previamente hubo un cuerpo interestelar, también hay dudas acerca de si es o no es lo que finalmente la ciencia ha catalogado como algo, un cometa asombroso, que era Oumuamua. Avi Loeb, con Oumuamua, este cuerpo interestelar que en 2017 atravesó el sistema solar y ya permitió registrar ciertas anomalías reconocidas por los propios astrofísicos y astrónomos, pues perdimos la oportunidad de poder hacer un estudio más pormenorizado. Y hay un libro de Avi Loeb con el sugerente título de Extraterrestre, en el que él ponía en solfa la importancia de dedicar presupuesto, investigación y por lo tanto dinero
al estudio de estos objetos interestelares, primero porque la mayoría de los asteroides y cometas y meteoritos se originan en nuestro sistema solar, en las afueras de nuestro sistema solar, en un lugar conocido como la nube de Oort, y, oye, algunos de ellos pueden tener, digamos, el empaque o la masa suficiente como para poner en aprietos a una población de la Tierra o incluso a crear un cataclismo de capacidad cósmica. Por lo tanto, él decía, ojo, ¿por qué no dedicamos presupuesto y esfuerzos en investigación astronómica cuando estamos gastando miles de millones en los neutrinos, creando círculos como el CERN en Suiza, ¿verdad? Anillos de kilómetros y kilómetros subterráneos para probar explosiones de partículas subatómicas? Dice, cuando esto no interesa a nadie, no tiene una aplicación práctica, y oye, si, tanto si es un ovni como si es un pedrusco que nos caiga en la cabeza, eso suscita cuanto menos miedo e interés por parte del público. Y esto es muy importante por lo que después sucederá en julio, porque se repite la misma pauta por parte de los científicos y por parte de la OEF, que dice, esta es la mía. Ahora que tenemos la ocasión de poder estudiar este objeto con tiempo, vamos a sensibilizar, voy a poner en jaque con mis teorías, muy aperturistas, porque hay algo de Loew que me encanta y es que él dice ser filósofo y físico. Él quería hacer humanidades y a partir de ese momento, y tú lo sabes bien que has seguido también la historia, ha sido una detrás de otra ir significando anomalías. Ojo, no son anomalías del señor Loew, son anomalías del proyecto Galileo, por lo tanto, de científicos que están en la misma onda que él y que él, como altavoz, lo que ha hecho es ponerlas en solfa, ponerlas encima de la mesa para registrar, para hacer de notario de que no lo sabemos todo. Además me gusta de Avi Loeb, por cierto, ahí en la descripción de esta entrevista también vamos a dejar la entrevista que le hice a Avi Loeb cuando salió Extraterrestre sobre el Oumuamua, que también pues ahí la dejamos para que la gente vea, pues obviamente subtitulada, ¿no? Porque se la hice en inglés, pues todo lo que nos estuvo contando este astrofísico. Lo que me gusta de él es que pues pone ese acento en esa visión aperturista que es, ¿y por qué no? Pero vamos a soñar dentro de un debate estrictamente científico. Y además, como tú dices, Jolín se está preocupando por temas que sí que nos interesan, porque realmente si un asteroide no tiene una trayectoria que nosotros podamos llegar a predecir en caso de evitar un posible impacto, pues también estamos siendo un poco tontos, ¿no? Porque eso resulta de interés casi de seguridad nacional, ¿no? Es un asunto que sí que me parece interesante. Y no solo eso, hay otra cosa que conviene hacer en el preámbulo, y es eh, por qué él vincula toda esta historia con una nave extraterrestre. Ajá. ¿Es un convencido de esto o es un believer, que como nos gusta decir a los que estamos en esta materia, o realmente forma parte de la provocación? Y hay que significar que cuando Estados Unidos está inmerso en ese proceso de transparencia, de divulgación, disclosure le llaman Ujú, en inglés, eh, recibió la visita en su domicilio de un personaje muy importante dentro del asunto de los ovnis. Me refiero a un científico, Sean Kirkpatrick, que estuvo al frente de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, que es el nombre rimbombante de la Oficina de Estudio de OVNIs del Pentágono. Este hombre, toc toc, llama a su puerta, se hacen amiguetes y a partir de ahí sacan un trabajo científico que no ha sido revisado por pares, pero que ujú, está en prepublicación en archive.com, en el que sugerían, y aquello fue titular mundial, que esto de los WAPs, que eran muy esféricos, según los 144 casos no explicados por parte del Pentágono, esféricos, podían ser sondas que salían de una nave nodriza que podía estar en el extrarradio del sistema solar. Y mira tú por dónde. Resulta que cuando en julio se capta el Tracy Atlas y él empieza a poner en marcha toda la teórica, lo que está haciendo es ir validando punto por punto ese trabajo científico
que hizo con Sean Kirkpatrick. Esto a mí me resulta muy significativo porque no creo en casualidades. Entonces, yo creo que hubo algo más que él lo que hizo casi, bueno, evidentemente es una casualidad, él no podía saber que se iba a descubrir un Ujú. objeto interestelar, pero aprovechó esa sinergia para, de alguna manera, meter en el saco no solo a los que podían tener un interés en la astronomía, sino para meter a los que tienen un interés en el fenómeno ovni. Porque de repente sumabas dos y dos y decías, ah, son cuatro. Y entonces cuadrabas que tres y Atlas podía estar escondiendo una nave de origen extraterrestre. Pero ojo, una nave del tamaño de Manhattan. O sea, no estamos hablando de un platillo volante como el que ves en la peli de, yo qué sé, Independence Day o La Guerra de los Mundos. No, no, que ya eran tochas. Aquí estás hablando de kilómetros y kilómetros de nave. No se ha podido establecer todavía un tamaño, y esto es significativo a nivel científico, porque el cuerpo central está oculto por un montón de gases que envuelven a este objeto cósmico, pero sí sabemos que es un objeto supermasivo y que su composición es cuanto menos también llamativa, porque está hecha a base de níquel y ferroníquel, una aleación que es una aleación de tipo industrial, no es una aleación fácil de encontrar en la naturaleza. Y aquí es donde entramos en el terreno de las anomalías, Josep. Desde que esto empezó a causar curiosidad pública, que bueno, acaba de salir también ahora un documental bueno, sobre Alien Disclosure, más o menos, Sí. que ha sido ya récord en streaming, lo cual viene a confirmar lo que tú estás diciendo, y es que hay un interés bastante grande en torno al fenómeno WAP y en torno al fenómeno de los posibles contactos, incluso del tercer tipo, o Avi Loeb por ahí también abogando por una casi ¿no? Arqueoastronomía o poner más recursos para vigilar estos objetos. Y nos encontramos con estos. ¿Qué tipo de anomalías, que esto ha sido casi de ponernos con palomitas ahí cada día, han ido surgiendo cada día que nos tirábamos de los pelos y se tiraban de los pelos los astrónomos y decían, ¡wow! Bueno, la primera y más inquietante, aunque seguramente menos llamativa para el público en general, es su trayectoria. El Tracy Atlas tiene, porque no ha desaparecido, el 19 de diciembre alcanzó el punto más cercano a la Tierra, que creo eran 233 millones de kilómetros, que se dice pronto, ¿eh? No es como irte a buscar tabaco a la vuelta de la esquina, no, no. Ya. Pero su trayectoria es una trayectoria hiperbólica que parece específicamente diseñada para ir, digamos, escondiéndose de la visión de los humanos hasta el último momento. Y esto le pareció significativo a Loeb para relacionarlo con una teoría que es propuesta en una trilogía de libros muy llamativa que se llama, ha sido llevado al cine con el nombre de, lo diré, ahora no he perdido el título de la cabeza, pero bueno, es la teoría del bosque oscuro. Es decir, Ah, la posibilidad de que esta trayectoria, digamos, a escondidillas, no sea casualidad, sino que obedezca a una finalidad poco confesable por parte de los tripulantes de esa nave. Y por lo tanto, esto explicaría el por qué años A, porque un poco lo va en esa línea, Stephen Hopkins o Michio Kaku u otros científicos de alto nivel hayan alertado que no es buena idea que nosotros vayamos mandando mensajitos a las estrellas diciendo que aquí hay vida y que es muy bonito nuestro mundo, porque a lo mejor son estos seres extraterrestres tan o más depredadores que lo puedan ser los seres humanos y como están más avanzados tecnológicamente, puedan venir aquí pues a hacer de ocupas, a quedarse con la casa, ¿no? Y esto pues no sería una buena noticia. Entonces él lo que hace es, ahora me acaba de venir el misterio de los tres cuerpos. ok, Eh, el, sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, él sugiere que, digamos, esa trayectoria no es casual, sino que ha sido deliberada para ocultarse en el último momento. Luego tenemos, este sí, es visible para todo el mundo, o invisible para todo el mundo, me refiero a la anticola. Esto dio lugar al titular de, si el primero dio el titular de
viene una nave extraterrestre y puede ser agresiva, esto enciende alarmas. El segundo titular, no menos llamativo, es está frenando. ¿Por qué? Porque los gases que cuando un cometa se acerca al Sol, los gases que expulsa, que estamos hablando que este bicho está corriendo del orden de 66 o 68 kilómetros por segundo. Es decir, que va dejando tras de sí hielo, ¿verdad?, que ha ido acumulando a lo largo de miles de años de su bagaje por el espacio. Entonces, en lugar, cuando llega al Sol y esas partículas generan vapores y por lo tanto generan una cola, aquí las genera al revés, en dirección al Sol. ¿Qué puede hacerlo? Una inercia de frenada. Entonces dice, anticola igual a inercia de frenada. Esto para algunos dicen, no, no es una anomalía. Han habido otros cometas que han tenido anticolas. A ver, ¿me quieren decir cuántos? Porque nadie me ha dado ni un solo nombre. Te dicen sí, no hay. No es una anomalía, alguno hemos visto. Bueno, si lo has visto, dime cuál. No, nadie te ha dicho un solo nombre. Es llamativo la masa de ese objeto. Aviloev habla de un objeto hipermasivo de, ahora no recuerdo si eran 33 millones de toneladas, una barbaridad. Sí, Estamos una... hablando que si eso llega a la Tierra, bye bye, se acabó. Adiós. Dios, Game over, pero de verdad. de verdad, exacto. Claro, y su velocidad, estamos hablando de 68 kilómetros por segundo, que es una barbaridad porque estaría pues del orden de los 200.000 kilómetros por hora si no me fallan los cálculos. Yo soy de letras, no soy de mates, ¿eh? La composición ya la he comentado, el tema del ferroníquel, llamativo en cualquier caso. La polarización, que es algo que yo no entiendo muy bien, pero que sin embargo les parece a quienes han estudiado este fenómeno como llamativo. La polarización dicen que es negativa y extrema contra los cometas conocidos. Y luego habían otros aspectos, hay hasta 12 anomalías Ajá. citadas por Aviloev, pero habían otros como por ejemplo, y este sí me parece muy inquietante, una especie como de bombeo, porque la luz, digamos que oscilaba cada 16 horas y 16 minutos. Esto, decía, podría ser a causa de una propulsión, eh, vamos a decir, artificial. Claro, tú dices, empiezas a sumar cosas y él lo que nos está vendiendo, sin decirlo nunca directamente, es que se trata de una supernave espacial que va vagando por el espacio, pero que venía rumbo, si no a la Tierra, porque luego ha rectificado y ha dicho, no, no, lo que ha hecho al llegar al perihelio el 29 de octubre, si no recuerdo mal, es modificar ligeramente su trayectoria para irse a colocar en una área libre de acción gravitacional por parte del Sol, que se llama la zona de Hill, en Júpiter, porque su destino podría ser Ganímedes. A mí la cabeza me hace así, vado, boom, porque dices, Sí. claro, de repente la Tierra, ahora Júpiter, y no es una cosa improvisada, parece que todos los cálculos que él en su diario ha hecho un poco la aventura con el 3 y Atlas como hizo con aquella campaña de búsqueda de las microbolitas estas Ay, del, sí. del meteorito que iba haciendo un diario de Sí. navegación cuando con el barco y ese Sí. trineo electromagnético iba recogiéndolas. Pues él va haciendo un diario a través de Medium, de su blog personal, y va poniendo enlaces a los estudios científicos, que la gente la toma con él, pero son otros científicos los que también están en Claro. esa guerra. Y ayer lo hablábamos precisamente con Juanjo Sánchez Oro, Ujú. que el tipo es muy hábil, Tiene un buen porque, agente de marca. pues probablemente, yo lo desconozco, pero en cualquier caso estarás conmigo, Amado, que la ciencia necesita de recursos económicos para avanzar. Y Claro. los gobiernos están en otras, prefieren ponerlo en armas que no en conocimiento o en Uy, este ciencia. año ha sido el año de los recortes en ciencia, Por en ejemplo, astronomía, en todo, por sobre todo. ejemplo, Sí, sí. por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo muestra este tipo de titulares, es un tío mediático y consigue los fondos a nivel Claro, privado. Esa es la envidia que tiene el resto. claro. Y esto
A él le va muy bien ese proyecto Galileo, creo que en apenas una semana consiguió como 2 millones de dólares. Ujú. eh, Permite acciones que muchos gobiernos y muchas instituciones no pueden conseguir por falta de recursos. Esto es cierto porque gran parte de la investigación se financia con fondos privados. Esto es algo que normalmente uno no lo piensa. Normalmente cuando se hace este tipo de inversiones siempre suele ser buscando una especie de retorno o en alguna startup tecnológica que tú creas que puede, ¿no? O algo en lo que tú creas que puedes. Pero siempre hay entidades que encuentran esto también interesante para otras cosas, incluso en cuestiones de observación o de guerra, ¿no? Tecnológica en este sentido, y algún que otro filántropo, que también los hay. Una de las Sí, cosas tú que... recuerda, por ejemplo, que Mm, Loef estuvo asociado al proyecto de este ruso, de este filántropo ruso que se llama Yuri Milner, ujú. que tenía la intención, bueno, supongo que la mantiene, de llegar antes de 2032 a Zeta Reticuli con unas microcápsulas tipo vela solar que curiosamente se parecían extraordinariamente a cuando Oumuamua pasó por aquí. Entonces, tuvo la habilidad de aprovechar esa inercia pues, para conseguir los fondos y meterse dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que Avi Loef es un tío muy listo, no da puntadas sin hilo y, vamos, no se le puede acusar, como hacían los compañeros del diario.es, de pseudocientífico, porque un tipo que ha sido, aunque lo sepa aprovechar muy bien, director del observatorio del Departamento de Astronomía de Harvard, que ha liderado el proyecto Galileo, que ha sido premiado infinitamente por su labor científica, que tiene decenas de artículos publicados revisados por panes y otros por pares, que no por panes, y otros cientos en vista de esa revisión. A mí me parece que no se le puede llamar pseudocientífico. En todo caso, es un tipo muy listo y los demás un poco envidiosos. Hay una cuestión que yo creo que también se ha puesto de manifiesto con todo esto en el debate. Lo bueno es que la ciencia, aunque sea lenta, se corrige, ¿no? Esto, sabemos que la ciencia a veces es un poco conservadora, ¿no? Pero siempre se corrige, lleva sus tiempos, pero es cierto que se va corrigiendo. Nosotros creíamos que, bueno, que ciertos materiales como los que se han encontrado en el Atlas I3 eran industriales, es decir, que no se daban de forma natural, entre comillas. Nosotros creíamos que este tipo de objetos se tenía que transformar, o mejor dicho, comportar de otra manera. Y sobre todo nos estamos dando cuenta con estos objetos que han aparecido de forma más reciente, que tampoco es que hayamos podido observar tantos, ¿no? Que están plagados de elementos pro vida, ¿no? Sí. Que Bueno, lo hemos visto con otro que es el Venu. Ha pasado muy inadvertido la noticia y fíjate que sí, me parece súper relevante que está lleno cuando de aminoácidos de vida. los ladrillos básicos de la vida, Claro, todos, y los azúcares, que era lo que los permitía ensamblarse, están también ahí presentes. Ostras, esto equivale a decir que la vida en la Tierra llegó del espacio. Algo que ya más o menos todo el mundo tenía asumido. totalmente. Pero claro, hay una segunda pregunta, es, muy bien, ¿quién ha hecho la vida en el espacio? ¿De dónde sale esa vida del espacio que después se disemina? Pero sí comprueba que ese premio que se dio en 1974, Francis Crick, sobre la panspermia, es decir, la idea de que la vida son los meteoritos, son eh, los cometas quienes llevan los elementos de la vida, y cuando encuentras ese planeta en zona habitable, pues puede prosperar, hace multiplicar las posibilidades de que no estemos solos por un número muy alto, muy alto. Y como ha puesto de manifiesto el Tracy Atlas, que de ser cierta la datación estaríamos hablando de 14.000 millones de años, imagínate, Flipa. eso significa que pueden haber civilizaciones que ya han alcanzado su máximo y han desaparecido, otras Ujú. que estarán mucho más avanzadas, otras que estarán en nuestro mismo nivel y otras que están en un plano incipiente, o incluso planetas en los que ese bombardeo puede hacer primero que esté el agua y que después estén los ladrillos de la vida. Por lo tanto, me parece fascinante porque esto abre un montón de posibilidades para explicar muchas cosas
incluso desde la perspectiva más antropológica, de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Fíjate que estamos, de verdad, al final sí que estamos haciendo un ejercicio de arqueoastronomía, como Avilov pretendía. Porque si este tipo de objetos ya cada vez que estamos ya empezando a observar de forma más precisa y con más frecuencia, hemos tenido la suerte de hacerlo, están plagados de todos esos elementos que hacen que la vida sea posible y que seguramente es así, como el planeta Tierra se originó a base de todos esos impactos, ¿no? Y contacto, cuando decimos, no, es que esto es de origen no explicado extraterrestre. Oye, pues no, no tan extraterrestre, ¿no? Al igual llevamos en nuestro ADN terráqueo, igual que llevamos los Homo sapiens un trocito de Neandertal, ese trocito ya Somos de... polvo de estrellas, lo decía el propio Exactamente. Sagan, si te acuerdas, Mado. Por eso, entonces, ahora que estamos haciendo estos ejercicios, la semana pasada que ha salido también esta noticia que cada vez confirma también más, ¿no? Esa teoría está cada vez más confirmada, que en Marte hubo oasis, océanos, ríos, que realmente hay altas probabilidades de que llegara a ser un planeta, pues, con las condiciones de vida. ¿Quién sabe si pudo haber algún tipo de vida inteligente de alguna forma, más allá de microorganismos, bacterias, ese tipo de cosas, sino vida más compleja, vamos a llamarlo así, ¿no? De vida compleja en ese planeta y en otros tantos planetas en este vasto universo que al igual ni siquiera es el único. Al igual hay más universos, ¿no? Con esas posibilidades de agujeros negros y esos ecos que tal vez sean un símbolo de otro universo. Pues al igual sí que estamos haciendo arqueoastronomía y tiene todo el sentido lo que dice Aviloev, que es eso lo que deberíamos de estar buscando, restos de otras civilizaciones. Sí, y yo creo que en general, tú decías, la ciencia se corrige, ¿no? En general, la mayoría de científicos que hace, yo qué sé, 2 décadas negaban la mayor, no hay planetas, no hay posibilidad de vida, todo era mentira, ¿eh? Pues ahí han cambiado y han admitido muchas de las cosas. Primero, que hay ya casi 5.000 exoplanetas, muchos de los cuales están en zonas ricitos de oro, apta para la vida, pero siguen haciendo una muy mala gestión de la información. Porque, y vuelvo a Tres y Atlas, fíjate cómo se ha gestionado toda la información oficial, que además ha tenido, vamos a decir, la mala suerte, entre comillas, de ir a coincidir el momento en el que el mundo nos mira, a la NASA específicamente, con el shutdown, con el cierre administrativo por culpa de Ya. los políticos, ¿no? Pero ahí se estaba esperando que las sondas que orbitaban Marte ofrecieran imágenes de alta calidad que despejaran las dudas. Pasa la fecha y no es que la NASA no dé la información, es que el mismo día, no esperan 24 horas antes ni después, el mismo día que el mundo está mirando, decreta el cierre de la web de Tres y Atlas y de la información. En Cla- Europa no había cierre informativo y sin embargo la ESA calla. Sí, Tardó porque más de una semana en facilitar imágenes de muy baja calidad, pero bueno. Y lo que es peor, conseguimos pantallazos de cuándo serán accesibles los datos y las fotografías, que no será hasta abril de 2026. Dices, ¿qué necesidad hay de embargar de embargar esta la información? información. ¿Vale? Y China, que suele sacar un músculo de todos los errores de los norteamericanos por razones obvias, primero porque son sus banqueros. China tiene la pasta de los estadounidenses y se la, ¿puedo decir pela? Sí, se la pela. Vale, pues se la pela que les pongan aranceles porque les tienen agarrados de los Weavers. Entonces, es evidente que también mantuvieron el silencio. Dices, todo esto, ¿qué hace? Ayuda a la conspiranoia. ¿Tú te crees, Ayuda, que eso se debe a una especie de negociación interna entre claro, agencias espaciales por ver esto quién es va a lo que ser el que sugirió alguno, ¿no? En publique, plan, ¿no? esto es demasiada casualidad que tres agencias tan importantísimas,
mantengan la callada por respuesta. Nos Mm. están ocultando algo, se han puesto de acuerdo. Probablemente no se hayan puesto de acuerdo, pero desde luego sugiere eso y sugiere, por lo tanto, que esos embargos, que tienen una razón, vamos a decir, más militar que de otra naturaleza, y yo siempre cuento. O de propiedad eh, intelectual científica a la hora de publicar los resultados. ¿Quién lo va a hacer no, primero? no ¿Si lo vamos a necesariamente, hacer en porque esos datos son conjunto? patrimonio de toda ¿Sí? de toda la humanidad. Se pagan con los impuestos de todo el mundo, no Ujú. solamente de los estadounidenses. Bueno, sí, Pero son agencias estatales. Sí, claro. yo recuerdo que el Observatorio Vera Rubin, uno de los observatorios más importantes y más avanzados que hay en Chile, el nuevo director de este observatorio, pues fue llamado a filas por parte de agencias de tres siglas de Estados Unidos. Y tú dices, perdona. Bueno, pues claro, porque como están mirando arriba, es posible que estén detectando estrellas y nuevos cometas, pero que puedan estar detectando satélites espía que no conviene que trasciendan. Entonces, a lo mejor se necesita una revisión de todas esas imágenes, porque a lo mejor están mostrando no solamente al 3 y Atlas, sino alguna cosa más. Pero esto lo podrían contar, igual que lo estoy contando yo, Bueno, pueden lo y no podrían pueden. contar. Porque acuérdate lo que pasó con el submarino este que iba a hacer las rutas turísticas, a ver los restos del Titanic y todo eso, que implosionó y todo esto. Y Sí, claro. tuvimos debate mediático durante no sé cuántos días. Un submarino espía ruso sabía que había implosionado, si lo había detectado, pero no va a decir, no, es que yo pasaba por aquí espiando. Yo pasaba por aquí espiando y resulta que estos no los busquéis, ¿no? Y se hizo toda la teatralidad, la búsqueda, no sé qué. Y es como, se puede decir y no se puede decir, porque abiertamente es como, pues sí, se sabe que ahí no van a encontrar un cuerpo con vida, ¿no? Pero bueno, aún así se dejó que se hiciera toda la payasada, entre comillas, cuando se sabía realmente por espías que eso había implosionado, se había detectado. Entonces, no sé si se podría decir o no, Josep. No lo sé, pero en cualquier caso, a lo mejor no lo pueden decir las agencias, pero de la misma manera que utilizan globos sondas y a emisarios para determinados mensajes, podrían estar filtrando este tipo de información. Ojo, he dicho al principio, estoy utilizando mi sentido común y como ves, mi sentido común es racional. Intento buscar una explicación, no me Claro. conformo con pensar, no, es una conspiración internacional para mantenernos a todos a dos velas porque estamos ante la evidencia clarísima de que hay una nave gigantesca interestelar que puede invadirnos de un momento a otro y se está ocultando ahora mismo en Júpiter. Que esta sería la lectura que hacen los conspiranoicos de toda esta historia, ¿no? Entonces, ojo, porque aquí han fallado muchas cosas. Y estoy abordando esto como si fuera una crisis que nos va a la vida, que tampoco es eso. Pero desde luego sí nos marca pautas muy claras de cómo actúa la ciencia, de cómo actúa la sociedad. Hablaba de los ritmos, son muy distintos. Las redes sociales se han llenado de Claro. desinformación y han generado miedo, porque la NASA, cuando hace por fin el comunicado oficial, pierde todo el tiempo diciendo, no, no, no se va a estrellar contra la Tierra. Pero si Avi Loeb en ningún momento dijo que estuviera en la trayectoria de dirigirse hacia la Tierra. En ningún momento. Y sin Claro. embargo ponen el énfasis en eso porque un alto porcentaje de la sociedad estadounidense sí creía que revestía un peligro, ya no sé si por impacto o por conquista, por parte de los extraterrestres. El comentario, sea en inglés o sea en español, de calienta que los extraterrestres salen, era común, muy común. La cuestión es que todos los que hayamos trabajado alguna vez, pues tú también como profesional de la comunicación, en gestión del riesgo y manejo comunicativo del riesgo organizacional, del tipo que sea, al final la NASA es una organización como cualquier otra, igual que como Claro. la Iglesia, como cualquier otra. Te encuentras con una crisis astronómica, con un objeto que tú no sabes muy bien, ¿no? Que presenta ciertas anomalías. Y claro, ¿qué diría un profesor de comunicación de manejo del riesgo que se precie, especialmente desde los años 90 de Internet? Que comuniques, porque si no, otros comunicarán por ti en redes sociales, Correcto, que es correcto. lo que está pasando. Pero claro, tú ayer hablabas y señalabas el tema de una mala gestión de la información. Y además, pues, una actitud un poco oscura a la hora de no comunicar con transparencia que ha dado pie a que todo eso, pues la gente haya lucubrado mucho más, ¿no? De nos están Ujú. informando, estos han ido a plantar ahí una cámara para espiar la Tierra, este objeto, este tal y este cual, ¿no? Y Que, ojo, que luego están los científicos que a título individual, algunos también hay que darles de comer aparte. ya.
y tengo una magnífica relación con él, ¿eh? Pero Mm, me enfadé, y lo tengo que decir aquí, claro y conciso. Josep María Trigo, que es uno de los responsables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de esta red de vigilancia de cometas y asteroides, ajá. ha publicado un artículo fantástico en el que relega el asunto de Tres y Atlas a un cometa con criovulcanización, es decir, que serían volcanes de hielo los responsables de esto que parecen chorros de propulsión y Interesante. de alguna manera dices, ostras, pues me encaja, ¿no? Con un pensamiento racional con lo que pudiera estar dando. Yo leí ese trabajo antes de estar publicado y le dije si tendría la amabilidad de concederme una entrevista para medios pues como La Rosa de los Vientos, como mi canal, Ujú. como Espacio Misterio, canales como el tuyo, Ajá. que, digamos, pueden tener una etiqueta heterodoxa. Y me dijo, yo no doy declaraciones a medios pseudocientíficos. Entonces, yo Pues le aquí estuvo contesté, Aviloe. Lo digo solo por... claro, por eso lo digo. Yo le contesté, digo, entonces, ¿qué haces? ¿Ciencia para la élite o hacemos ciencia o divulgamos ciencia a aquellos que más lo necesitan, que somos precisamente el foco de la Es que desinformación, yo creo que ahí hay porque un somos error, quienes sí. nos apasiona todo esto? ¿Me explicó? Es que ayer precisamente lo estábamos diciendo. Es que hace falta más visibilidad de debate científico en medios no científicos. Porque eso es como si yo ahora me pongo a hacer una campaña de, yo que sé, a defender los derechos de las mujeres entre las mujeres. Pero a mí, ¿qué me sirve Claro. defender los derechos de Ellas las ya mujeres están entre las concienciadas. A ti lo que mujeres? te interesa es concienciar a quien Claro, no está. exactamente. Y O sea, especialmente a los tíos y a los maltratadores. por eso, entonces, yo creo que sí es necesario que las voces científicas autorizadas, de forma, pues eso, empiecen a tener visibilidad en medios divulgativos, porque sí es necesario, sí hay una falta, y cuando esa falta no se llena, es que empieza a surgir la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en la ciencia, y es que empiezan a surgir las teorías de la conspiración y la desinformación. Y al final es que eso no beneficia a nadie, y siempre hay alguien que lo aprovecha como herramienta política. Atención, además, ¿no? Entonces, pues no entiendo un poquito la declinación también, cuando además se hace de buena fe, con personas que saben que lo vamos a tratar también Pero ¿sabes qué pasa? con Que todo el también es por respeto, ¿no? desconocimiento. Y abro paréntesis. Yo creo que si alguna cosa en positivo ha tenido para los más racionales dentro de nuestros temas el asunto de Tres y Atlas, es para ayudar a diferenciar lo que es el fenómeno ovni de lo que es el fenómeno extraterrestre. Es También, decir, el fenómeno ovni es un fenómeno que se da dentro de la atmósfera. Son mínimos los reportes que tenemos espaciales, básicamente porque si los hay, quienes lo captan, que es el NORAD, no nos facilita esa información, claro, y los pocos que tenemos proceden de astronautas que han tenido experiencias en contadísimas emisiones, cierto. misiones que no emisiones. Ujú. Por lo tanto, el corpus de los millones de avistamientos procede del interior de nuestra atmósfera. Estamos ante un fenómeno eminentemente terrestre, llámale dimensional, llámale X, sobrenatural, trascendente, universo paralelo, lo que tú quieras. Y sin embargo, la ciencia, como ha ido siempre de la mano el binomio ovni igual la nave extraterrestre, se siente impedida de intervenir en estos foros porque cree que se va a encontrar con fanáticos que van con el gorrito de papel de plata. Es otro craso error que yo creo comete la comunidad científica al desaprovechar al público objetivo, que es quien paga además, digamos, no iba a decir el tributo, no, las ayudas privadas a estos estudios, porque sí cree que existe una vinculación entre el fenómeno ovni y lo extraterrestre. De todas maneras, es que aquí también has tocado un punto, yo creo que casi dramático, ¿no? Y que es como una especie de divorcio que no deberíamos estar divorciándonos, deberíamos estar haciendo todo lo contrario. Y ayer lo mencionamos también en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, es que la ciencia no está reñida con la creencia en vida No debería, inteligente no debería. en el universo. De hecho, casi un 60% de los astrobiólogos se inclinan, piensan que debe existir vida inteligente
en el universo. Sería un poco absurdo pensar que no, con lo Sí, que pero el problema sabemos es hoy en cómo día. llegar hasta aquí. Claro, pero lo que Ellos se sí está estrellan a eso. reñido, claro, lo que sí está reñido es las conspiraciones, con las teorías de conspiración con la ciencia. Es decir, las teorías de conspiración sí que están reñidas con la ciencia, pero la ciencia no está reñida con la creencia en vida inteligente en el universo. Por lo tanto, yo sí creo que sería sumamente positivo que las voces autorizadas científicas estuvieran pues presentes en todos los medios de divulgación, que no fuera la simple revista científica que se te lees en inglés, que uno el paper especializado, que no sé qué, que no sé cuántos, sino que pues formara parte de eso, de la divulgación científica, de las noticias, del telediario. Necesitamos más noticias de este tipo en el telediario, ¿no? Ya todo el, ¿no? El tema de que si han aprobado una ley o no la han aprobado, no sé qué, es que esto también es interés nacional. Y lo acabamos de ver, es que cuando esa información no se llena, cuando no alguien no ocupa ese espacio en ciencia de decir, vamos a divulgar lo que está pasando, pues es que Perico el de los palotes empieza a decir lo que le da la gana en TikTok, ¿no? Y así es que luego pasa lo que pasa, ¿no? Yo sí creo interesante. Sí, tú sabes perfectamente que esto siempre ha sido considerado un tema de evasión. Cuando tú te encuentras en una, bueno, no problemática personal, social, de corrupción, de política, de finanzas, de trabajo, de qué sé, mil cosas, dices, me voy a acudir a la historia, me voy a acudir a la heterodoxia, me voy a acudir para relajar tu pensamiento. Ujú. Entonces, tiene una importancia mucho más. O sea, si quieres jugar al pan y circo, y esto ha sido así durante décadas en Estados Unidos, donde cada vez que había una crisis sacaban los ovnis a relucir para desviar la atención, significa que es un tema de interés principal. Y eso es lo que ha hecho Loeb, subrayar el interés principal social de esta problemática. ¿Por qué? Porque es lo que llaman en inglés el wishful thinking, el pensamiento al servicio del deseo. Tú ves una idea maravillosa, pensar que no estamos solos, pensar que ellos vienen a salvarte, porque no piensas en conquistas, piensas que, y si vienen a conquistar, que nos eliminen de una porra y me quiten de este problema que tenemos encima, ¿no? Entonces, esa visión social solamente la rellena la buena información sobre estas cosas. Si tú la rellenas de desinformación, pues al final lo que estás generando es una sociedad cada vez más pobre, que ocurre con lo extraterrestre, ocurre con las vacunas, ocurre con Con todo. las teorías de la conspiración, ocurre con un montón de factores, vamos a llamarle heterodoxos, que no encuentran una respuesta adecuada por los canales oficiales o institucionales y cada vez es más difícil saber diferenciar lo real de lo que es una fake news. Ujú. Yo sí creo que la ciencia puede convivir con el misterio sin perder autoridad y abogo por ello. Y además también abogo por otra cosa. Y es por los equipos multidisciplinares de investigación, porque a veces los que somos profesionales de antropología, de filología, de psicología, de biología, de neuroquímica, de no sé qué, de derecho, tal, nos quedamos muy cerrados en nuestro propio parcelita de conocimiento y proporcionamos en nuestras investigaciones, y esto es un poco una crítica que hago también al sistema de evaluación de calidad de la enseñanza y a los perfiles de la academia, ¿no? Que van buscando una hiperespecialización que para mí es el camino hacia la barbarie, de que cada vez sabemos más de menos y que parece que si tienes un perfil disperso o has incursionado en diferentes campos de conocimiento, eso es un demérito que juega en tu contra, cuando precisamente eso es lo que fomenta el pensamiento complejo. Es decir, nosotros no podíamos haber sabido la fecha de datación del Mio Cid siendo filólogos si no fuera porque un experto en derecho dijo, uy, esa ley que se menciona, ¿no? Uno tiene que mezclar la biología con la música y estas cosas, ¿no? Si no, se queda uno muy limitado y en su parcelita como decía Ortega y Gasset, cada vez sabemos más de nada. Oye, yo Ujú. te quería preguntar, has tocado también ahí un tema sensible que creo que habla mucho de nosotros, el deseo. ¿Qué está diciendo el Atlas 3 de nosotros? ¿Cómo nos refleja como sociedad lo que ha pasado con todo esto, este fenómeno? Bueno, pues echa un vistazo a las redes sociales y específicamente a la desinformación de las redes sociales para ver que, por un lado, alberga miedos,
porque hay gente que lo pasa mal, pensando en que le pueda caer una piedra encima o que pueda ser conquistado por los extraterrestres. Habla de nuestra gestión eh, ante esto, ¿no? Si hay solidaridad o no la hay. Eh, Hay gente, cuando Avi Loeb dijo aquello de llegado el 29, no me iría de vacaciones o no invertiría, porque Sí, eso fue. alguien le dijo que un amigo suyo había hecho inversiones y que las estaba levantando por lo que pudiera pasar. Y dijo, pues yo no me iría ni de vacaciones. Claro, pues eso te pone ante un espejo de cómo actúas tú como sociedad frente a una amenaza ficticia, pero que está ahí, ¿no? Por eso yo ayer en la tertulia hablaba de qué pasa cuando una cosa la dice Asimov, al que tú tienes eh, catalogado, etiquetado, pues como alguien que hace ciencia ficción, que se basa en conocimientos científicos, por lo tanto tiene que ser verosímil, pero tu cuadro mental sabe que aquello no pasa del libro o no pasa de la película, o cuando lo dice un astrofísico al que te imaginas con bata blanca y con un montón de cálculos alrededor y un equipo trabajando científico y dices, ostras, cuidado, que esto puede ser real. Yo he pensado de una forma persistente en esa película de No mires arriba, porque me lo Ujú. recordaba mucho. En el fondo está retratando de una forma extraordinaria lo que hemos estado viviendo todos estos meses de julio a estas fechas. Cómo la sociedad, sí, bromea, todo lo que tú quieras, no concede la importancia ni la relevancia de lo que tiene en ciernes y solamente unos pocos, como tú, como yo, Amado, nos ocupamos y nos preocupamos de tratar de informar a la gente para que esté medianamente a salvo, ¿no? Al menos de pensamiento de lo que tiene encima. Y esto nos podría tener consecuencias negativas, como las de la película No mires arriba, porque esa falta de comunicación entre la élite científica y los que vamos a pie, ¿no? Y el ciudadano de a pie, luego se puede convertir realmente en una cuenta contrarreloj. Si realmente el día de mañana pudiera suceder algo como en lo de la película, es decir, que captáramos una trayectoria de un asteroide que pudiera impactar contra la Tierra, ¿ok? O tuviéramos un escenario de ciencia ficción, y recalco lo de ciencia ficción, ¿no? De nave nodriza, tipo la serie V o lo que sea, esto sería un desmadre, o sea, esto sería un desmadre. Yo es que me lo imagino totalmente desorganizado, desubicado, como la película de Leftovers también, ¿no? Esa serie que, de escenario de ciencia ficción de han desaparecido unos cuantos. Bueno, y cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Y surgen diferentes facciones y estaríamos todos peleando. No, esos son los rusos que se están haciendo pasar por no sé qué. No, estos son los... Y cada uno tiraría para un lado, o sea, qué poca unión, ¿no? O sea, ¿tú cómo te imaginas ese escenario en el que realmente uno pudiera llegar a plantearse, culturalmente hablando, a nivel global, que ese objeto pudiera ser, ya no digo una nave alienígena, sino un objeto que pudiera impactar contra la Tierra, este u otro en el futuro? Pues me lo imagino muy caótico. Y me lo imagino así por algo que también puso encima de la mesa el propio Avi Loeb, que ha debido de pensar mucho en todo esto. Y Ajá, es que no existen protocolos. Él claro, decía, es imperativo que la ONU claro. actúe ya, porque no hay un protocolo. Imagínate que efectivamente se trate de una nave extraterrestre Mm. y esto se aparca ahí en Júpiter y vienen unas ondas más chiquitas que llegan a la Tierra. ¿Quién tiene que hablar? ¿Lo tiene que hacer Trump? ¿Lo tiene que hacer Putin? Eh, es la Organización de las Naciones Unidas. Segundo, ¿cómo nos tenemos que comunicar? ¿Qué cosas? O sea, no hay un protocolo. Por lo tanto, yo me imagino que llegado el momento sería todo tan caótico entre los que estarían a favor de darles la bienvenida y se pondrían del lado de los visitantes en lugar del lado de los humanos. Los que todo lo contrario dirían, cuidado, esto es un peligro, a las armas, a por ellos. O sea, esto sería un puto caos. Si vienen con una tecnología más avanzada, ¿qué pasará con la industria? Tendrán sistemas mucho más avanzados, por lo tanto las bolsas se irían abajo. A nivel médico, ya no te digo tres cuartos de lo mismo. Es decir, será el día que llegue, porque yo creo que llegará tarde o temprano, eh, algo
tan transformador que yo creo que es lo que ocasiona precisamente el miedo de gobiernos e instituciones a dar una información más abierta. Por eso, cualquier descubrimiento científico es comunicado pues con una rapidez muchas veces hasta precipitada. Vemos noticias que al cabo de 2 meses o 3 meses han sido refutadas. Esta exige una lenta comprobación. Fíjate, año 1984 se detecta aquel meteorito en la Antártida que tenía fósiles de microorganismos en Marte. ¿Recuerdas? Bill Clinton salió diciendo que una roca de 450 millones de años fue despedida desde el planeta Marte, llegó a la Tierra y desde entonces estaba en la Antártida y la hemos estudiado y hemos encontrado vida. Bueno, pues tardamos décadas, décadas en confirmar esto, que lo tienes ahí, que lo puedes meter en un microscopio y lo puedes estudiar. Décadas. Pues imagínate una señal, imagínate, salvo que llegaran a la plaza y dijeran, que venimos de tal sitio, no se van a encontrar con nada tan importante o tan chocante. Y por lo tanto, pienso que el día que llegue será tremendamente caótico y no estamos preparados. Si tuviéramos ahora, yo digo, el anuncio oficial de la NASA, confirmado por Roscosmos, la JAXA, la ESA, todas las agencias espaciales del mundo, de que, por ejemplo, ya ni siquiera llegando a eso, ¿no? Un objeto viene a impactar contra la Tierra, pues lo que tú dices, ¿quién hablaría? ¿Quién coordinaría la acción? ¿Sería conjunta? ¿Nos pondríamos de acuerdo por primera vez en algo para actuar coordinadamente en este país en el que, bueno, estamos viendo una guerra geopolítica brutal, la forma de desviarlo, no o que se desvíe para tal trozo del mapa o que caiga en ese océano o no, y no en el, ¿no? Si tuviéramos que acoger una evacuación masiva de Estados Unidos a México, ¿les abrirían las puertas? Uy, madre mía, imagínate, qué pollo, ¿eh? Acabas ¿Eh? de... Que tuviera que pasar eso, planténselo, porque los que hoy son los que están cerrando las puertas, a lo mejor son los que tienen que salir corriendo el día de mañana, ¿no? Si es que uno nunca sabe, y con una ONU cada vez más deteriorada, ¿no? Que la Agenda 2030, eso que es como que los políticos, ciertos políticos de ciertas ideologías están desprestigiando como si fuera una agenda oculta de yo qué sé qué y tal, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que yo creo que te has mojado un poco. El día que llegue, ¿tú estás convencido de que va a llegar un día en el que vamos a tener un contacto? Sí, lo que no sé, me gustaría que fuera mientras yo estoy en este planeta, ¿sabes? No sé cuánto puede tardar, pero estoy convencido que es una cuestión de tiempo, de oportunidad. Hoy por hoy no, y esto me entristece, ¿eh? Porque yo soy un super believer, creo en la vida extraterrestre y creo que una parte del fenómeno ovni tiene una naturaleza exógena, pero no tenemos ninguna prueba 100% fehaciente a nivel científico que demuestre que ese contacto ha llegado. Todos los contactados, todas las personas que han tenido encuentros cercanos y que han hablado de seres, no están mintiendo, pero no sabemos si la naturaleza de ese fenómeno es el mismo que viene del espacio o forma parte de un fenómeno que tiene su etiología, tiene su origen en otros universos, en saltos del tiempo, en agujeros de gusano, quién sabe qué. No lo sé. O sea, yo sé que no mienten, sé que hay fenómenos reales, sé que ellos están aquí, pero lo que no está claro es que una civilización parecida o similar o superior a la nuestra haya viajado eones a través del espacio, nos haya detectado y haya llegado hasta aquí. ¿Por qué? Por esa paradoja que supone la teoría de la relatividad de Einstein. Nosotros estamos viendo la luz de el Sol 8 minutos después de que haya salido del Sol. Por lo tanto, el fogonazo que recibimos es un viaje en el tiempo de 8 minutos. Pero cuando estamos hablando de las Pléyades, estamos a 440 millones de años luz, con lo cual, 440 años luz de la Tierra, con lo cual significa que el día que se apague esa estrella tardará 440 años en eh, llegar hasta ahí. Ahora imagínate que ahí en las Pléyades hubiera una civilización extraterrestre que hubiera detectado signos,
en la Tierra, signos de vida. Dices, uy, estaría viendo la luz de cuando Colón llegó a América. Sus sistemas estarían detectando una civilización nada avanzada, que está utilizando naves propulsadas por el viento para cruzar el Atlántico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto dice, encima, fíjate, están en fase de eh, desarrollo. Vamos a por ellos. Y cuando lleguen aquí, han tardado 440 años, se van a encontrar una sociedad que ni yo mismo puedo imaginar. Porque hemos pasado en 20 años del CD al USB y ahora ya ni USB. Es decir, y sin embargo nuestras ondas Pioneer tienen discos de vinilo que mandan los mensajes a los extraterrestres. Sí, Fíjate les está llegando un qué, objeto que qué cuando llegue va a cortito, ser arqueológico. claro, qué cortito es nuestro pensamiento. Qué cortito es. No pensamos, igual que cuando empezábamos en comunicación, Mado, y tú estás ahora en Colombia y yo en Madrid, y estamos hablando a tiempo real, esto era impensable para mi época, que mandaba cartas para comunicarme con gente de otra parte del mundo, ¿no? Avanzamos y avanzamos a pasos gigantescos. Y no pensamos que ellos también. Por lo tanto, yo quiero pensar que llegará ese día. No sé cuánto tardará. Sé que el fenómeno ovni es real, sé que la vida extraterrestre es real. Imagino que una parte de vida extraterrestre llegó aquí hace mucho y posiblemente pudo quedarse. Y esto que estamos viendo sean incursiones, no sé con qué propósito ni con qué finalidad, que tarde o temprano llegaremos a conocer. Y otra parte del fenómeno ovni tiene una naturaleza más trascendente, espiritual, llámale como quieras, pero que es evanescente, no es física, no es de chapa y perno. Pero esa tercera parte, esa tercera pata, que yo digo cósmica, tardará, pero llegará. Tarde o temprano llegará. Y espero, ojalá, pueda llegar a verla. ¿Has pensado en los agujeros de gusano? Sí, claro. Lo que pasa es que hoy por hoy nuestra ciencia dice que son tan inestables pues que no permiten el viaje, pero cada vez hay más científicos que están alargando el tiempo de apertura de esos agujeros. Y yo sé que tarde o temprano esos agujeros tendrán la respuesta, al menos para dejar a nuestros primos en el extrarradio de nuestro sistema solar para decidir después qué hacen. Pero el problema no es tanto el cómo llegan, sino por qué llegan, cómo nos detectaron, porque han tardado en ver la luz o han tardado en dirigir su objetivo en base a un conocimiento. Y lo que no puedes, por mucho que creamos en la percepción extrasensorial, no puedes mandar una expedición allá donde todavía no has visto nada. Y ellos, ahora, si fueran de las Pléyades, están viendo a Colón llegar a las Américas. Bueno, un tema fascinante, tanto astronómicamente como a nivel de física y de filosofía, que bueno, que ya te digo yo que te Nos voy a da, nos invitar. da para mucho esto, Eso ¿eh? te voy a decir que te voy a invitar otro día a que hablemos de este tema que me interesa muchísimo, el del tema de la experiencia ovni, los contactados, el fenómeno WAP, aquí sin pretender mezclar peras con manzanas, No, es que, pero es sí me que fíjate, interesa, hay, ¿eh? hay un tema que a ti te apasiona extraordinariamente y conoces muchísimo más que yo, que es el de las experiencias Es que cercanas a te la digo, muerte, es las que experiencias ahí es trascendentes, donde ya iba a ir, que la tienen un relación. punto de conexión extraordinario. Pero esto ya te digo que merece que dediquemos un espacio más adelante. Prometido que Josep Guijarro y yo nos vamos a sentar próximamente a hablar del fenómeno ovni y las experiencias cercanas a la muerte, o por lo menos de qué puntos en común hay aquí para intentar averiguar qué nos dice esto un poquito de este tema y si podemos, en fin, arrojar luz en estas cuestiones. Ahora mismo creo que un poquito más claro tenemos qué es lo que ha pasado con todo este tema del Atlas I-3. Creo que hemos ahondado un poquito también, hemos hundido ahí la bota en el polvo estelar un poco de esta aventura cósmica que hemos atravesado mediáticamente en los últimos meses. Y bueno, también me gustaría que ustedes aportaran un poquito su grano de arena, que nos dejaran sus comentarios, que pues contribuyeran a fin a alimentar este debate y nos dejaran también sus reflexiones y sus preguntas, habida cuenta de que ya les he dicho, ya les he anticipado de qué otro tema vamos a estar aquí hablando Josep Guijarro y yo próximamente, para que las dejen ya por escrito, de forma que podamos pues intentar un poquito responderlas.
Mil gracias a todos ustedes y en especial a Josep Guijarro, este explorador del cosmos que siempre está mirando al cielo, pero con un pie en la tierra. Y eso es lo que verdaderamente me resulta admirable de este compañero de la nave de la Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, Josep. Gracias a ti, Mado. Te deseo unas felices fiestas, también a todos eh, tus telespectadores y espero que el año 2026 nos traiga, si no el contacto, muchas y apasionantes historias para poder contarlas a todos los interesados. Gracias infinitas. Besos a todos, todos y los de las estrellas también. Chao.